En este momento vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor Espíritu Santo que tome su palabra y nos pueda inspirar a todos. ¿Ok? Así que vamos a orar. Nuestro Señor, con mucha alegría, Señor, en nuestro corazón venimos ante ti, para que como nuestro Padre Celestial, tú seas quien nos hables a través de tu palabra. Señor, esta mañana vamos a conversar sobre una experiencia de nuestro Salvador allí en el templo. Vamos a continuar hurgando en esa porción bíblica y esperamos que tú nos des un mensaje sencillo, corto, pero un mensaje que pueda ayudar a los niños, pueda ayudar a los jóvenes, pueda ayudar a todos y también a los amigos que están con nosotros. Lo agradecemos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como ya hablamos recientemente, Jesús el martes que estuvo en el templo de Jerusalén, la última vez que él estuvo en el templo, Jesús fue asaltado por tres preguntas muy interesantes. La primera pregunta era si era lícito dar al César tributo. La segunda pregunta era qué pasaba con la mujer que se había casado con 7 hombres en el reino. Y la tercera pregunta fue cuál es el mandamiento más importante. Así que Jesús respondió a la primera pregunta, que tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tenemos que estudiar la palabra. Cuando queremos hacer algo para Dios, tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios nos dice en su palabra, no lo que yo quiero dar. Y la tercera respuesta de Jesús nos dice que lo que Dios desea de nosotros es que lo amemos por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que allí quedó la conversación. Esto es muy interesante porque lo que hoy vamos a analizar tiene que ver con eso también. He titulado el sermón de hoy, Jesús en el templo no pelees. Hoy en el templo no pelees. ¿Y por qué lo he llamado así? Porque yo quiero imaginarme cómo estaba María, la madre de Jesús. Ella tenía más o menos unos 47, 45 años, era una mujer joven todavía. Los hermanos de Jesús también estaban preocupados. ¿Por qué estaban preocupados? Porque políticamente hablando, Jesús estaba en la cúspide. Muchos pensaban que Jesús esa semana iba a ser coronado como rey. Así que me imagino a los apóstoles preocupados, porque el domingo, políticamente hablando, Jesús recibió un knockdown. ¿Por qué? Porque alborotó a la gente, pero se fue, no hizo. Políticamente fue una baja. Jesús regresó el lunes y Jesús sacó a los cambistas y alborotó la cosa. Así que Jesús se llevó un punto allí. Y yo me imagino que la tensión iba subiendo. La gente en la calle comentaba, ¿será que Jesús va a tomar el reino? Pero si va a tomar el reino, Jesús tiene que unirse con los líderes. Así que el martes, que fue ese día, Jesús estaba saliendo, pues. La gente no sabía que ese era el último día que Jesús iba a estar en el templo. El día miércoles Jesús no fue al templo, el día jueves tampoco. Eso se interpretó como que la gente lo interpretó pensando que Jesús quizás se estaba poniendo de acuerdo con los líderes, porque si en algún momento debía tomarse el control político, debía ser el viernes, el día de la Pascua, cuando todos estaban allí reunidos, era el día efectivo. Así que el miércoles y el jueves contó positivamente para los líderes, porque ellos pensaron, se asustó y por eso no volvió más. Así que los líderes pensaban que estaban ganando la pelea. El día viernes vienen los líderes y matan a Jesús. Así que pensaban que habían ganado la pelea. El sábado Jesús estuvo en la tumba. Así que ese es otro punto para los líderes, porque la gente comenzó a decir, a Jesús no le fue bien porque Jesús se metió con el que no debía meterse. No se puso de acuerdo con los líderes espirituales. El domingo en la mañana las cosas cambiaron, porque Jesús, con la resurrección, Jesús entonces venció la muerte, venció el liderazgo. Jesús venció. Es como aquel boxeador que lo tumban y cuando el referee cuenta 6, 7 y va a contar el 8, de repente el boxeador se paró. Bueno, así le pasó a Jesús políticamente hablando. ¿Ok?
¿Y por qué es importante que nosotros consideremos este asunto? Vamos a leer la Biblia para que ella sea la que nos pueda explicar. Dice el capítulo 23 de Mateo, versículos 1 hasta el 4. Vamos a leerlo allí. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo ni con un dedo quieren moverlas. Así que aquí encontramos unos versículos muy importantes e interesantes. Los discípulos estaban esperando que Jesús no se metiera con los líderes. Me imagino los discípulos diciendo, Jesús, cálmate, Jesús, no hurgues por allí. Pero la pregunta es la siguiente, la pregunta importante es la siguiente, ¿por qué Jesús lo hizo? Si Jesús ya había respondido las 3 preguntas y los había dejado knockout, los había dejado maltrechos, los había dejado mal parados, la pregunta es ¿por qué Jesús siguió como maltratándolo? Así lo interpretaron algunos de los discípulos y algunos de nosotros lo interpretamos así también. El problema, mis amigos y mis hermanos, es que el asunto no era en contra de los líderes. El asunto no era ni siquiera en contra de Satanás. El asunto crucial aquí es que Jesús es la luz del mundo. Y dice Juan capítulo 1, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden con la luz. Así que Jesús, como la luz del mundo, él no podía quedarse a mitad de camino. Él, como la luz, necesitaba presentar la verdad. Esa es la razón por la cual, dice el versículo 1, Jesús se dirigió a la gente y a los discípulos. Él no se dirigió a los líderes. Él iba a hablar de los líderes, pero estaba hablándole a la gente y a los discípulos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque los líderes representaban la oscuridad. El problema no era contra los líderes, repito. El problema, porque muchos de esos líderes después iban a llegar a ser discípulos de Jesús. El problema ni siquiera es contra Satanás. El problema es un asunto de verdad o error. La verdad no se puede mezclar con el error. La oscuridad no puede estar mezclada con la luz. No, Dios no acepta sombras, porque el problema de las sombras es que las sombras son mortales en el plano espiritual. Ese es el problema de la Gran Babilonia. La gente quiere estar con Satanás y queremos estar con Dios. Queremos tener todo. Ese es el problema de la idolatría. Todo lo que nos sirva nosotros lo metemos dentro de nuestros ídolos. Y en el plano espiritual eso es muy peligroso. Esa es la razón por la cual Jesús insistió. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Es interesante que Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés son las historias bíblicas. Así que cómo el pueblo se desarrolló, allí están en la cátedra de Moisés. Además, la cátedra de Moisés contiene los 10 mandamientos. La cátedra de Moisés contiene las leyes ceremoniales que tienen que ver con el santuario. Y la cátedra de Moisés tiene que ver con las leyes civiles y las leyes de salud. Así que cuando nosotros analizamos la cátedra de Moisés, encontramos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una muestra de amor. Cuando yo amo a Dios, entonces guardaré los primeros 4 mandamientos por amor. Cuando yo amo a mi prójimo, entonces guardaré los 6 mandamientos. Así que los 10 mandamientos tienen que ver con el amor. Cuando yo analizo la ley ceremonial tenía su base en el santuario. Y cuando yo analizo la ley ceremonial, encuentro que es el plan de amor de Dios para poder salvarme. Y es lo que Dios espera que yo haga como reacción a mi amor hacia Él. Así que eso es el santuario. El santuario era Dios me da, yo comparto con Dios y me salvo gracias al plan de Dios. Ese es el mensaje de la ley ceremonial. La ley civil era cómo yo me comporto en la sociedad. Por amor yo guardo la ley de Dios para comportarme bien con mis vecinos.
la ley civil. Y la ley de salud es como yo me amo a mí mismo, para tener salud, para poder entender a Dios y para poder tratar bien a mis vecinos. Así que la cátedra de Moisés es una cátedra de amor, de Dios y de nosotros hacia Dios. Pero entonces encontramos que el problema estaba en que los hermanos líderes estaban enseñando, y por eso Jesucristo dice, hagan lo que ellos les dicen. ¿Por qué? Porque estaban explicando lo que dice la Biblia. Pero el problema era que estaban desenfocados. ¿Y por qué estaban desenfocados? Porque ellos pensaban que en lugar de llegar a amar a Dios y amar al prójimo, ellos pensaban que Dios lo que quería era que hicieran cosas. Y para ayudar a Dios, ellos comenzaron a escribir leyes para proteger la ley de Dios. 613 leyes. Y entonces dice la Escritura que se convirtieron en un problema para Dios. Y por eso Jesucristo no podía dejar el asunto a media tinta, porque era un asunto de luz, oscuridad, verdad, mentira. No era, repito, contra ellos, ni siquiera contra Satanás. Era un asunto de mensaje claro que Jesús necesitaba dejar. Así que, ¿cuál era la consecuencia? Como no amaban, Jesús hace referencia aquí como cuando alguien tiene un burro, y como no ama al burro, entonces no le importa las cargas que le ponen al burro. Y además de eso, Jesucristo dice, le ponen cargas pesadas a la gente, y no son cargas fáciles. Es como si yo le pongo la carga al burro, y en lugar de amarrársela bien para que el burrito quede tenso allí, quede bien preparado, no, yo la dejo media suelta, así que el pobre burro va cargado, y aparte de ir cargado, va con una carga que no está fácil de llevar. ¿Por qué? Porque no hay amor. Eso es lo que estaban haciendo nuestros amigos, nuestros hermanos fariseos, saduceos y los líderes espirituales. Esa es la razón por la cual Jesucristo no podía quedarse tranquilo. Y aunque María quizá le dijo, hijo, cuando vaya al templo hoy, quédese tranquilo, mire, la cosa está muy seria. Jesucristo quizá le dijo, bueno, mamá, vamos a ver, pero él sabía lo que tenía que hacer. Ahora, para terminar, la pregunta importante es, si los hermanos fariseos estaban equivocados, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la solución? Y la respuesta, por supuesto, la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y la encontramos allí en el capítulo 11 de Mateo. Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 11. En el capítulo 11 de Mateo encontramos aquel momento cuando Jesús dio sus ayes sobre las ciudades. Y comenzó a decir, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum. ¿Por qué? Porque, bueno, había venido la verdad, había venido la luz y ellos la habían rechazado. Y Jesús les dijo, el trato que se le va a dar a Sodoma y a Gomorra va a ser menor que a ustedes. La pregunta es, ¿por qué Corazín? ¿Por qué Corazín? ¿Por qué Betsaida? ¿Por qué Capernaum recibieron esos ayes de parte de Jesús? Porque ellos estaban siguiendo a sus líderes espirituales. Esa es la razón por la cual Jesús tuvo que aclarar el asunto, porque el problema estaba que se estaba transmitiendo un mensaje equivocado. ¿Y cuál es el mensaje equivocado? Aquí lo encontramos. Versículo 25 dice, en aquel tiempo, cuando habló de Corazín y esa gente, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así que lo primero que nos llama la atención aquí es que Dios revela las cosas a los niños. Lo que los hermanos sabios no pueden entender, Dios se lo revela a los niños. La pregunta, ¿quiénes son los niños? Bueno, vamos a ver, más adelante Jesús nos dice quiénes son los niños, porque no está hablando de niños de edad, está hablando de niños de inocencia, gente humilde, gente que quiere aprender. El problema de Corazín, el problema de Capernaum, el problema suyo, el problema mío, el problema de los hermanos fariseos, es que nosotros queremos que Dios nos salve, pero a nuestra manera. Ellos estaban poniendo cargas. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? ¿Qué? Vamos a poner, tú quieres el sábado, esto y esto, y puro hacer. Pero como es imposible, ojo con esto, guardar la ley de Dios para nosotros los seres humanos, la cátedra de Moisés es imposible.
¿Por qué? Porque yo soy, dice el apóstol Pablo, carnal, vendido a la carne. Así que es imposible amar a Dios, es imposible amar al prójimo, es imposible el plan de salvación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible? Bueno, yo tengo que ser humilde delante de Dios y dejar que Él me enseñe. Y si aparte que es imposible guardar la ley de Dios, yo le pongo una cantidad de requisitos míos, y eso a veces es lo que pasa dentro de nosotros, y comenzamos que esto, que tienes que ponerte, que no sé qué cosa, que tienes que quitarte. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. Por eso es que Jesucristo dice la gente humilde, porque a veces nos dicen, nos ponen como pastores, nos ponen como ancianos y pensamos que la iglesia es de nosotros. Ojo con eso. Ojo con eso, hermanos. Es gente humilde que pueda leer la Biblia y decir, mi Señor, mi Señor. Y vean lo que dice Jesucristo, porque la cosa se ponga mejor. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Así que en este momento lo importante es lo que piensa el Padre. Y vean lo que piensa el Padre. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Oh, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque cuando es imposible guardar la ley de Dios, es imposible guardar la cátedra de Moisés, entonces por eso necesitamos al Salvador, al Mesías. Y el Mesías tiene, por eso todo esto se puede entender gracias al santuario. Gracias al santuario. Cuando una persona iba al santuario, lo primero que se encontraba era el velo allí. Y el velo era azul, blanco, bueno, después hablaremos de eso. Lo primero era que tenía que agacharse, humildad. Humildad. ¿Por qué? Porque el santuario representaba la obra de Cristo, y no solamente la obra de Cristo, sino la obra que yo como cristiano tengo que hacer también. Vamos a ver un poquito más adelante. Miren, así que Jesucristo aquí nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Así que si yo quiero guardar la ley de Dios, si yo quiero guardar la ley de salud, la ley, amar a mi prójimo, la única forma es que yo esté con Cristo, pegado a Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada podemos hacer. Así que lo primero es que Jesucristo esa semana iba a recibir la autoridad, iba a morir y después iba a resucitar para entrar en el santuario celestial. Muy importante. Así que Jesucristo dice, yo tengo todo el poder. Por eso id y predicar el evangelio. Todas las cosas fueron entregadas a Jesús. Así que si yo estoy con Jesús, entonces debo estar seguro que estoy con Jesús. Y vamos a ver un poquito más adelante. Vean lo que dice Jesucristo. Dice Jesucristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Así que la razón por la cual Jesucristo tiene todo el poder y tiene todas las cosas, poder sobre la muerte, poder para dar salud, poder, ¿cuál es el objetivo que Jesús tiene para tener todas esas cosas? Para que le conozcamos. Esa es la razón por la cual Él dijo, la vida eterna está en que conozcamos a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Así que todo el poder, toda la ley de Moisés, todo eso, todo lo que está en la Biblia, es para que nosotros conozcamos a Dios, lo amemos, nos relacionemos con Él. Y entonces, vean lo que sigue diciendo más adelante. Dice, versículo 28, aquí está algo lindo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh, qué interesante. Venid, Jesús dice. Los hermanos, por eso Jesucristo tenía que ir a pelear ese día en el templo, porque la gente iba al templo y volvía más cargada, volvía no solamente cargada, sino mal amarrada, volvía enredada. No sé, cosas. La gente, en lugar de llegar con paz, con alegría a su casa, regresar con alegría, regresaban amargados, frustrados. Y Jesucristo dice, no es así. Por eso Jesucristo tenía que ir a pelear y aclarar, porque Él quiere que su casa sea llamada casa de oración. Por a veces los hermanos, ojo con esto que estamos hablando, hermanos, porque a veces la gente va a la iglesia, en lugar de regresar con alegría, ay, que el hermano no me vio, y llegamos cargados, frustrados. No, la iglesia no es para cargar a la gente, la iglesia es, si yo fuese levantado, dice Jesucristo, a todos atraeré a mí mismo. Venid a mí, dice Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cargados. Por eso la casa de Dios es para aquel que tiene el pelo parado, aquel que no tiene pelo, que tiene minifalda, que tiene no sé qué cosa. La casa de Dios es para adoración de todas las naciones.
Y la gente no adventista y el que es negro y el que es blanco y el que es amarillo, el que es rojo, tiene que sentirse contento en la casa del Señor, porque es la casa del Señor, para que Dios venga, sea el que nos dé, como dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así que el objetivo de Jesús y el objetivo de Dios, el objetivo de la ley de Dios, el objetivo de la ley ceremonial, el objetivo que Dios tiene es hacernos descansar en Él. Y cuando nosotros vamos al santuario, todo el mundo puede entrar al santuario, pero debe entrar al santuario de la siguiente manera. Vamos a analizar un poquito más adelante lo que Jesús dice para ver qué es lo que Jesús dice. Dice, llevad mi yugo, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es el yugo? Aquí está una cosa muy importante. Porque los hermanos fariseos les encantaba poner yugo, inventar cosas. Yo creo. Y por eso es que había maestro Hillel y maestro Gamaliel. ¿Por qué? Porque uno inventaba una cosa y como no estaba el otro de acuerdo, inventaba. Entonces había maestros, diferentes maestros. Y a veces en la iglesia estamos inventando cosas que Jesús nos está diciendo. ¿Ah? Y le ponemos esas cosas. Mire que aquí tienen que tener media nylon. Y aquí tienen que poner no sé, zapatos cerrados y zapatos abiertos y chancleta. ¿Qué es lo que está pasando a veces? Y entonces la gente a veces no quiere venir a adorar. Porque la gente dice, oye, pero toda la casa de oración, una cosa es adorar y otra cosa es la plataforma. No estoy hablando aquí de los líderes, no. Estoy hablando de la gente que viene a adorar al Señor. Deben sentirse los borrachos, los drogadictos, las prostitutas. La gente tiene que decir, yo quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque allí me reciben. No tengo que tener una corbata para adorar al Señor. Ojo con esto, hermanos. Por eso Jesucristo se la pasaba con prostitutas, esa gente diciéndole, yo vengo para que ustedes descansen. Y la pregunta es, ¿cuál es el yugo? El yugo es el yugo de Jesús. Recuerden lo que Jesús está hablando aquí. El yugo es, primero y principal, el yugo no es el pecado. Ojo con esto. Jesucristo está diciendo, su problema, Marcos Salas, no es que usted se va a salvar, usted no se puede salvar. Su problema no es la iglesia, usted no puede salvar la iglesia es mi problema. ¿Cuál es? Entonces, por eso Jesucristo dice, el yugo es, Jesucristo tiene el yugo y dice, Marco, métete aquí. Entonces, como Él tiene todo el poder, como Él tiene toda la fuerza, entonces yo voy a ir apoyando a Jesucristo. Yo voy apoyando a Jesucristo. La salvación no es trabajo mío, porque yo no puedo salvarme. La iglesia no es trabajo mío, porque yo no puedo salvar a la iglesia a nadie. Si no puedo salvarme a mí, ¿cómo voy a salvar a otra persona? Por eso es que el yugo es el yugo de Jesucristo. Y dice acá, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice, ¿qué es lo que quiere Jesús cuando llevemos el yugo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que, ¿qué es lo que tenemos que aprender cuando tomamos el yugo de Jesús? A ser manso y humilde de corazón. Y aquí tenemos que ir al santuario. Miren cómo es el santuario. Porque mucha gente dice, pastor, así me gusta. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo que me da la gana. No. Jesucristo aquí no está hablando de eso. Porque cuando la gente lee esto, dice, lo que Jesucristo quiere es que yo tenga paz. Así que yo acepto a Jesucristo y después sigo viviendo como me dé la gana. No. Por eso tenemos que ir al santuario. Y cuando íbamos al santuario, o vamos al santuario, pero no podemos ir ahorita porque el santuario, vamos al santuario de aquí, de la Biblia. Lo primero que entendemos es que Dios estableció un grupo de hombres para que pudiesen entrar allí, los sacerdotes. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios, Jesucristo lo corrigió y cuando Él estableció el cristianismo, dijo, todo el mundo es sacerdote. Todo el mundo es sacerdote. Aquí ninguno va a ser un grupo especial, no. Todo el mundo es sacerdocio. Eso fue lo que Jesucristo dijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere invitarnos a todos los que aceptamos el plan de salvación a ser sacerdotes, a entrar en el santuario. ¿Y qué es lo que entramos al santuario? Fíjense cuál es el yugo de Jesús. El yugo de Jesús es, entramos al santuario. Lo primero es el altar de sacrificio. La primera cosa, cuando yo quiero llevar el yugo de Jesús, Jesús me dice, tú, Marcos, tienes que tener una actitud de dejarte ayudar. Usted no sirve, usted no puede, usted cállese la boca, yo soy el que mando aquí. Señor, pero es que, no, lea la Biblia, Señor. Lea la Biblia, conozca mi voluntad, conozca a mi Padre. Aquí el que manda es el Espíritu Santo. Jesús lo que está diciendo eso. Por eso es que Él dice,
vamos a ser todos sacerdotes. Y lo primero que nos encontramos allí es el altar de sacrificio, una disposición a sacrificar lo que Dios quiera que yo sacrifique, una disposición. La segunda cosa, el lavacro. El lavacro indica pacto, pacto. Una vez que yo me doy cuenta de lo que, oye, Dios quiere que yo, oye, Señor, yo no puedo con esto, pero tú me estás diciendo que deje esto. Entonces Dios me dice, haz un pacto. ¿Y cuál es el pacto que Dios quiere hacer conmigo? El pacto que Dios quiere hacer conmigo es que yo voy a hacer lo que Él me indique y yo voy a permitir que Él me cambie, no soy yo. Por eso es que el yugo de Jesús es fácil y ligera la carga. ¿Por qué? Porque ese problema del cigarrillo, del adulterio, el problema del sábado, cualquier problema que yo tengo, no depende de mí, de mis fuerzas, sino de Jesucristo. Pero yo tengo que estar dispuesto a dejarme cambiar, Él me va a mostrar y me va a ayudar. Pero yo no puedo dejar, bueno, Jesucristo quiere que yo guarde el sábado y yo no voy a hablar con mi jefe. No, yo tengo que hablar con el jefe. Pero yo antes sé que voy con el poder del Espíritu Santo a hablar con mi jefe. Dios no me va a dejar solo, pero es un trabajo entre Dios. Por eso es que el lavacro es un momento de pacto. Pacto. El sacrificio sin pacto no sirve. Por eso es que usted no puede dar las ofrendas. Bueno, voy a dar la ofrenda $1, $2. No. Es un pacto que tenemos que hacer con el Señor. Porque cuando hay pacto, entonces Dios tiene que hacer y yo tengo que hacer. Si Dios no hace, yo no hago. Si yo no hago, Dios no hace. Eso es así. Y cuando entramos después en el lugar santo, encontramos las tres cosas fundamentales. Este es el yugo de Jesús. Este es el yugo que hace ligera la carga. En el santuario encontramos tres muebles: los panes, el incienso y el candelabro. Por eso es que la salvación es tan fácil, hermano. El cristiano que piensa, ojo, el cristiano que piensa que la carga es pesada y la carga es difícil de llevar, es porque está siguiendo el consejo de los hermanos fariseos. Él cree que tiene que dejar de fumar, que tiene que dejar la cerveza, que tiene. Nosotros no podemos. Pero si estamos conectados con Jesucristo a través del pan de vida, que es la palabra, a través de la oración, yo leo la Biblia, digo, Señor, yo quiero ser como José, yo quiero ser como Daniel, ayúdame. Eso es lo que quiero, dice Dios. Te voy a dar el poder. Y como consecuencia, yo voy a hacer una luz. Claro que sí, voy a hacer una luz. Así que nosotros, hermanos, primero, entramos al santuario. Cualquiera puede entrar al santuario. Pero lo primero que Jesucristo dice, mi yugo es, tú no puedes, pero yo soy el médico, yo te voy arreglando poco a poco. Tú tienes que simplemente dejarte llevar. Segundo, para que tú puedas, tienes que pactar conmigo. Así que el bautismo y todos esos pactos que tenemos que hacer con Dios, Dios hace y yo hago. Y después Dios dice, para que tú te mantengas, porque mucha gente dice, yo soy de Jesucristo y se comporta como un demonio. No es así. Por eso es que ustedes ven mucha gente que se entregaron a Jesucristo y siguen viviendo igual o peor. No. Por eso Jesucristo nos dice, ya hiciste el pacto, muy bien, vente, vamos al santuario. Tienes que estudiar la Biblia todos los días. Tienes que hablar conmigo, ¿por qué? Porque es un asunto de relación y tienes que ser la luz del mundo. Y última cosa que tú tienes que estar pendiente es que algún día, Jesucristo tiene que revisar a ver si tú te mantuviste conectado con Él. Esa es la vida eterna. Y mientras yo estoy en ese proceso, de estudiar la Biblia, de poder orar, hablar con mi Padre Celestial, y estoy en el proceso de ser instrumento del Espíritu Santo para la salvación de otros, entiendo lo que Jesucristo dice aquí, hermanos. Jesucristo dice, termina, miren lo que dice Jesucristo aquí. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, ya hablamos de eso. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Jesucristo quiere, que seamos mansos y humildes. El problema de los hermanos fariseos es que no eran ni mansos ni humildes. Eran pura apariencia. Y muchos de nosotros vivimos un cristianismo así como medio de lata. Y por eso es que nuestros hijos a veces se van de la iglesia, porque nos ven así como medio infelices. ¿Cómo están las cosas, hermanos? Ay, pastor, es una lucha. El cristianismo es una lucha. Hermano, ¿cómo que es una lucha? Claro que es una lucha, pero una lucha para estar conectados con Dios. No una lucha contra el pecado. No puedo contra el pecado. Y por eso Jesucristo termina diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso Jesucristo tiene que ir a pelear ese día en el templo, porque si le están poniendo a los hijos cargas pesadas,
los líderes están poniendo cargas pesadas y difíciles de llevar y ni siquiera la están tocando, él no podía decir, yo me voy a dormir a mi casa. No, Jesucristo tenía que alborotar la cosa. Jesucristo tenía que decir, porque Él es la luz, Él es la verdad, Él es la vida, y no podía quedarse la cosa en sombras. No. Así que mis amigos y mis hermanos, esta tarde tenemos que preguntarnos cómo es nuestro cristianismo. ¿Es ligero? ¿Nuestra carga es ligera? ¿Es fácil porque estamos pegados a Jesucristo? ¿Porque estamos siguiendo el santuario? ¿O es una carga? Es una carga. Pregúntele eso a los jóvenes. Preguntémonos nosotros. Si es una carga, tenemos que revisarnos, porque a veces nos conocen a nosotros como la iglesia del no. Ojo con esto, ojo. Nadie quiere estar con gente que sea negativa. No coma cochino. Está bien, eso está de acuerdo a la ley de Dios. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será que estamos presentando un evangelio negativo o confuso? Porque si estamos presentando pregúntele. Vamos a preguntar a los testigos de Jehová, a los hermanos pentecostales, ¿cómo usted conoce a los adventistas? La respuesta debería ser, esa es una iglesia positiva, es una iglesia que habla de Jesucristo, una iglesia que habla del santuario, una iglesia que es una iglesia responsable, una iglesia que es seria, una iglesia que presenta la verdad, pero una iglesia que yo voy allá y regreso con esperanza, y regreso con gozo. ¿Por qué? Porque yo no puedo, pero Cristo sí puede, Cristo sí puede ser el mensaje de salvación. Cristo está en el santuario celestial como nuestro abogado, hermanos. Y si está en el santuario celestial como nuestro abogado, es porque hay esperanza en Jesucristo. Esperanza para el drogadicto, para la prostituta, para el rico, el pobre, para todos. Y nuestra misión es decirle, como los hombres y los siervos, vayan por los caminos. No se preocupe si quien usted encuentra es una persona que no parece tener posibilidades. Por eso Jesucristo vino. Y díganle, Jesucristo quiere que vayamos a tomar su yugo. La carga es ligera. Y cuando nosotros estamos así, hermanos, por amor, por eso es piense cuando usted se enamoró. Miren, cuando nosotros estamos enamorados de Dios, así como estamos enamorados, ¿se acuerdan cuando se enamoraron de su esposa, de su esposo? El hombre o la mujer le decía, mi amor, te espero a las 9. ¿A qué hora usted llegaba? ¿Llegaba a las 10? No, llegaba a las 9 o antes, llegaba bien vestidito, llegaba bien perfumadito y llegaba así listo, pues, y con sorpresa y demás. Pero hoy, ¿cómo llegamos al Señor, hermano? El Señor me dice, por ejemplo, mira, te quiero ver en la sociedad de jóvenes a las 7 de la noche, el viernes. Y nosotros llegamos, el miércoles, el sábado, el Señor dice a las 9:30, pero a las 9:30 estoy durmiendo. El problema es que no hay amor en nuestra vida por el Señor. Esa es la verdad, hermanos. Porque si hay amor, así como yo, cuando Francis me decía, mi amorcito, a las 9, yo estaba a las 9, el Señor me dice, Marcos, a las 9:30, yo estoy a las 9:30 aquí, porque no es porque soy el pastor, no es porque es con mi Señor. Por eso Jesucristo dice, mi Padre se relaciona conmigo, yo me relaciono con el Padre, y nosotros nos revelamos a aquel que quiera que nos revelemos, porque es un asunto así, hermano. Por eso es que la cosa es liviana. Miren, cuando Francis me dijo a mí, se quiere casar conmigo, ella se puso a pensar, ya tengo que cocinar a este negro, ya tengo que acostarme con este negro. No, a ella le gustó y a mí también me encantó. ¿Por qué vivimos juntos en familia? Porque hay amor. Y no hay ningún sacrificio grande. Hacemos los sacrificios por los hijos, los mandamos y gastamos plata. ¿Por qué? Por amor. Pero el problema está que a veces estamos preguntando al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Ese es el pastor, ese que lo inventó no sé quién. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Y entonces como consecuencia tenemos un cristianismo que es una carga. Y aparte que es una carga, entonces otra vez nos ponemos muy creativos. Y entonces queremos que si la mujer, que si el hombre, que si el casa, que los muchachos, comenzamos a inventar cosas, que República Dominicana, que en Venezuela, ¿qué importa lo que los dominicanos y los venezolanos hacemos, hermanos? Lo importante es lo que Cristo dice. Cristo dice en su palabra. Por eso tenemos que preguntarnos siempre, hermanos, ¿estamos presentando un evangelio que es una carga o es una carga liviana porque estamos en Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Por eso Jesucristo ese día comenzó a decirles, mire ustedes,
Y dice la hermana White con lágrimas en la voz. Jesucristo comenzó a decir, ustedes, hermanos judíos, y comenzó a decir los hay, ustedes se sienten. Así que esta mañana quisiéramos orar, esta tarde quisiéramos orar por alguien que quiere decirle al Señor, Señor, ayúdame a llevar tu yugo. Sí, porque vivo un cristianismo muy pesado. No me siento feliz contigo, Señor. Yo sé que esto es difícil de aceptar, pero si yo no tengo un cristianismo sencillo, un cristianismo así sencillo, con sentido común, entonces yo necesito ir a Jesús para decirle, Señor, yo quiero que tú reorientes mi vida. Posible que estemos aquí, alguno de nosotros necesite cambiar. Yo necesito constantemente eso. Cambiar. Quizás alguno no está haciendo suficiente sacrificio con el Señor. Quizás alguno vive una vida cristiana loca, así, que no le importa nada, va a la iglesia, pero no, es un cristianismo vacío. Eso tampoco es correcto. Así que en esta mañana, de acuerdo a la necesidad que Dios te mostró, yo quisiera orar por ti. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios. Señor, te agradecemos porque Jesucristo vino como la verdad a aclarar las cosas. Gracias, Señor, porque tú no quieres que sigamos en la ignorancia, sufriendo, con cargas. Señor, algunos tenemos cargas tan pesadas por lo que hicieron nuestros padres, por lo que hemos hecho nosotros, por los daños que hemos hecho a los hijos. Señor, llevamos cargas tan pesadas. Gracias porque tú vienes en Jesucristo y nos quita todas esas cargas, Padre. Gracias, Señor, porque somos libres en Cristo Jesús. Y gracias porque una vez que haces esto, Señor, tú nos invitas a ir al santuario. Claro que tenemos que hacer sacrificio porque no servimos para nada, Señor. Ayúdanos a quitar todas esas cosas por amor. Señor, a hacer pactos contigo, a estudiar la Biblia, a orar, porque es la única manera de recibir fuerza, Señor, para seguir en nuestro camino contigo alegres y contentos. Y Señor, sobre todo, en estos momentos cuando Jesucristo está en el santuario celestial y está intercediendo por nosotros y haciendo lo último allí para volver a esta tierra, Señor, si hay algún amigo que está escuchándote y todavía no ha hecho el pacto de salvación, no ha entregado su vida a ti, no se ha bautizado, Señor, que pueda hacerlo, que eche que tome su yugo, tu yugo, Señor, y vaya como un cristiano feliz, haciendo su vida como tú quieres que la hagamos. Señor, si hay un adventista, alguien que está luchando con algún pecado, Señor, que lo lleve a ti, que haga las cosas como tú quieres, Señor, para que cuando alguien nos pregunte podamos ser ríos de agua viva y la gente diga, yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como María. ¿Por qué? Porque son gente alegre, gente que lo que habla es de esperanza. Eso, Señor, ayúdanos, Padre. Te lo agradecemos en el nombre santo de Jesús.